Y bueno, acá estamos con Pablo Matera, directo desde Japón. Bueno, Pablo, ¿cómo estás en Japón? ¿Cómo es la actualidad de Honda Hit, de tu equipo? ¿Y qué expectativas para esta nueva temporada que arranca? Bien, la verdad que muy contento de estar acá de vuelta. Los últimos 6 meses fue muy intenso, se disfrutó mucho todo lo que fue la ventana con los Pumas sí, del 20 de junio hasta la última semana de noviembre y mucho viaje, así que feliz de volver a Japón, que hoy, bueno, este es mi cuarta temporada, es ya un poco mi casa, así que de alguna manera es como llegar a casa, bajar un par de cambios y viajar menos. Estar más con la familia. Así que, nada, sinceramente, muy contento de estar acá de vuelta. Y después, rugbyísticamente, en la lucha, todavía no tuvimos un gran año gran comienzo de temporada. También somos un equipo que tiene mucho recambio. Estamos en un proceso de crecimiento. El club se muda de ciudad el año que viene y este año tenemos como 20 jugadores nuevos en el plantel, así que prácticamente es un equipo nuevo, así que ahí metiéndole mucho laburo para que los nuevos se sumen rápidamente, entiendan un poco cómo es la cultura acá del equipo, cómo funcionamos y tener la mejor temporada posible. Sí, justamente decías que era tu cuarta temporada en Japón. Eh, Cuando tomaste la decisión, eh, ¿fue justamente para disfrutar un poco más la diferencia entre la temporada en tu club y después poder disfrutar los Pumas? ¿Y qué te aporta el rugby japonés? Que capaz una temporada en otro club que abarque todo el año te desgasta un poco más y no te deja eh, dar capaz el máximo en el seleccionado. Sí, creo que ahí diste en la tecla, es un poco eso. La verdad que es- se extraña un poco, ¿viste? Yo jugué en Nueva Zelanda, jugué en Francia, jugué en Inglaterra. Son torneos que son lindísimos. Acá entre nosotros, espero que no se filtre a Japón, pero son torneos muy atractivos, ¿viste? Donde las tribunas y la cultura de los clubes y los hinchas realmente se vive de otra manera. El rugby en Japón es un deporte en pleno crecimiento. No se vive todavía con esa intensidad, pero bueno, este año no, ya estamos en 2026, pero el 2025 fue el año que más partidos jugué en los Pumas. Seguramente el año que más minutos jugué en los Pumas. Jugué 13 partidos, pude jugar todos los partidos del año. Y si lo comparo por ahí con años en los que estaba jugando en Stade Francés o que estaba jugando en otras competencias, son años que llegué a la etapa de Pumas más cansado físicamente, mentalmente también. Son torneos súper exigentes donde hay mucha presión, pensando un poco en el top 14. La presión de top 14 es altísima con todo lo que es descensos, ascensos, presión que viene obviamente de los dirigentes. Entonces, creo que Japón es un cambio menos en cuanto a eso, en cuanto a presión, en cuanto a cómo fluye la semana. Después los partidos siguen siendo partidos de rugby, son duros. El torneo de Japón está cada vez más competitivo y cada vez hay mejores jugadores. La verdad que en cuanto al contacto, por lo menos yo que esta es mi cuarta temporada, por ahí el primer año vi que era diferente, hoy ya el cuarto año lo veo muy similar, pero sí noto que en el día a día, en la semana, hay se maneja de otra manera. Y creo que eso me permite hoy a mí, que ya tengo 32 años, poder seguir disfrutando de jugar en los Pumas lo máximo posible, que es obviamente mi prioridad. Justamente yendo un poco a los Pumas, ¿qué balance haces del 2025? Tuvieron, la verdad es que a fin de año, creo que si haces un resumen, tuvieron un gran año, pero todavía le falta terminar de establecerse dentro de los primeros equipos, esa regularidad que no logran en todo el año. ¿Por qué crees, a qué se le atribuís y cómo crees que se va a dar este año ya con un cambio de torneo y un cambio de calendario? Sí, en cuanto a eso, lo que veo de los Pumas, ¿viste? Si uno analiza por ahí cuál fue el mejor año de los últimos y demás, no creo no creo que el 2025 haya estado tan lejos de por ahí uno de los mejores años de los Pumas, porque si bien no fue el año que más partidos ganamos, ni mucho menos, eh, siento que fuimos competitivos
todos los partidos, sacando uno de Sudáfrica que perdimos feo, que fue el de Sudáfrica en Sudáfrica, que obviamente es un partido, no es para poner excusas, pero es un partido difícil, un poquito más difícil que lo normal, más con un Sudáfrica que si ganaba salía campeón del Championship y demás, pero teniendo en cuenta, sacando ese partido, creo que tuvimos la posibilidad de ganar todos los partidos. Hubo uno, por ahí el segundo menos competitivo, si querés, fue el de All Blacks en Córdoba, pero fue un partido que en un momento metemos dos tries seguidos y estamos ahí a tiro de try también. Entonces creo que fuimos un equipo competitivo durante todo el año. Sí, te soy sincero, quiero ganar más. Todavía nos falta madurez para cerrar esos partidos. Hubo un partido contra Australia que minuto 81 patea una salida y si nosotros agarramos la salida termina el partido y terminamos perdiendo ese partido. Eh, Hubo un poco de eso, de partidos que los podríamos haber jugado mejores. Después, obviamente, ventana de julio, jugando dos partidos contra Inglaterra sin prácticamente nadie de los jugadores de Europa. Fue un año en los Pumas en los cuales debutaron no sé cuántos jugadores, pero seguramente se dio un récord o cerca de un récord de la cantidad de nuevos jugadores que debutaron en los Pumas. Entonces creo que fue un muy buen año. Por ahí los resultados, si uno mira solo los resultados, es difícil darse cuenta, pero hubo muchas cosas muy positivas. Y hablaba justamente de los debutantes en los Pumas y la otra vez me tocó hablar mucho con Agustín Pichot y analizábamos un poco la nueva estructura del Super Rugby Américas. ¿Cómo ves esa adaptación que creo que el año pasado fue como la gran demostración de jugadores como Picardo, como Moyano, em, se adaptaron realmente rápido, pero todavía le falta un poco esa transición al país a nivel, al rugby en general, para decir, bueno, pueden dar el salto directamente y que no sean casos aislados. ¿Cómo viste esa adaptación? ¿Y qué pensás que le falta a la estructura del rugby profesional en Argentina para que eso deje de pasar y que sea tan grande la brecha? Mm. Sí, ahí, bueno, justo los chicos que vinieron de las LAR creo que tuvieron un muy buen año, por ahí hasta mejor de lo que se imaginaba. Eh, Siento que por más que juegues en el torneo que juegues, cuando haces el salto a rugby internacional, es muy raro, son muy pocos los jugadores que por ahí saltan y ese año viste, la rompen toda. Que digas, che, este pibe parece que hubiese jugado acá hace 10 años. Y a veces los tenemos algunos de esos locos que vienen y que ni te das cuenta que acaban de llegar. Después, en cuanto al torneo en Argentina, obviamente creo que le falta un poquito más de competencia, por así decirlo. Partidos más duros físicamente. Creo que está creciendo. Si uno mira, creo que no sé si será que es el cuarto año o no estoy seguro. Debe andar por ahí. Creo que hay un crecimiento. O yo veo que hay un crecimiento. Cada vez hay más jugadores. Hay jugadores con experiencia que también se suman. Cada vez hay más franquicias, se siguen sumando franquicias. Entonces creo que está en un proceso de crecimiento. Ahora, obviamente me gustaría que no esperar 10 años para que el torneo en Sudamérica sea súper competitivo. Pero por ahí es una realidad, por ahí es una realidad que se necesitan 10 años para que un torneo se vuelva competitivo. Hoy lo que sí veo es que año a año está mejor, está cada vez mejor. Y a vos te tocó vivir un poco la etapa de Jaguares, que era realmente un torneo exigente, pero que capaz tenía esa arista de que los jugadores que jugaban en Jaguares, que podían jugar en los Pumas solo los jugadores que jugaban en Jaguares. Entonces no le permitía al jugador argentino estar distribuido por el mundo y capaz eso también perjudicaba en algún punto al seleccionado, porque no tenías como todo muy encapsulado acá. ¿Sentís que le falta ese roce a Jaguares capaz con un híbrido, perdón, a los Pumas de tener un Jaguares con un híbrido de esa reglamentación? ¿O pensás que si se desarrolla el Super Rugby Américas, este modelo de que cada jugador tenga la posibilidad de jugar en Europa y tener un torneo profesional acá para los más jóvenes? Yo creo que hoy la realidad es que
no me imagino a todos los jugadores teniendo que jugar en Argentina para jugar en los Pumas, porque siento que no estaríamos priorizando los Pumas, estaríamos priorizando lo que son las franquicias en Argentina y el torneo y demás, que fue un poco lo que pasó en Jaguares. En Jaguares se priorizó Jaguares por ahí, si querés, un poco por arriba de lo que eran los Pumas, porque obviamente se necesitaba tener un equipo fuerte de Jaguares para que esa franquicia subsistiera y nos siguiesen de alguna manera invitando a ese torneo. Si querés, en el largo plazo iba a ser lo mejor para el seleccionado tener más jugadores jugando en un alto nivel. Eh, Hoy no lo veo posible, por lo menos con la SLAR, no lo veo posible de decir, che, el que no juega acá no juega en los Pumas, porque siento que sí, sí bajaría el nivel. Sí me parece que está bueno. Hoy veo, por ejemplo, muchos jugadores Seven que quieren pasarse a jugar a 15 y que de repente van a jugar a Pampas y es un buen comienzo de decir, bueno, ya me meto en el sistema, me meto en el rugby profesional porque es rugby profesional y a partir de ahí me pueden ver mucho más los entrenadores de los Pumas, no solamente los entrenadores de los Pumas, sino también por ahí un club de afuera o lo que sea. Entonces creo que está bueno que esté, es importante que esté, es importante que siga creciendo. Hoy no es ni una ni la otra, no es que creo que hoy está bueno que esté abierto y que estén las dos posibilidades, jugar afuera o jugar en Argentina y poder ser convocable para los Pumas. Van a encarar un mundial dentro de un poco más de un año, capaz con un plantel de los planteles más interesantes que tienen los Pumas en estos últimos mundiales, a pesar de que el último mundial tuvieron un gran mundial y demás. Pero ¿a qué me refiero? Tienen una camada de jugadores como vos, Guido, de 30 y pico, jugadores que ya están consolidados, Chocobares, Malía, Santi Carreras, y, y jóvenes que les pueden aportar mucho. Em, ¿Cómo analizás el plantel de los Pumas hoy? ¿Qué pensás que le falta? Eh, y qué expectativas tenés para el Mundial? Sí, cómo lo veo a los Pumas hoy y si analizo, no sé, los últimos 2 años y el año que tenemos por delante y el camino que venimos haciendo, creo que es un equipo que va a seguir creciendo. Eh, Después va a haber un muy lindo equilibrio. Obviamente no se sabe quiénes van a ir a jugar ese mundial, pero analizando el plantel de hoy, si querés 50 jugadores posibles o los que estuvieron jugando en los últimos años, eh, me hace acordar un poco al 2015. Me hace acordar un poco hace 2015 donde tenías por ahí jugadores muy experimentados, como decís vos, ya consolidados, habiendo jugado muchos años en Europa, muchos años en los Pumas, con una camada bastante grande de jugadores jóvenes. En el 2015 éramos muchos los que era nuestro primer mundial: Juli Montoya, Facu Isa, Santi Cordero, Guido Petti, Lavanini, eh, Alemano, Javier Ortega Ellos, no sé, hay muchos jugadores jóvenes que nos sumábamos y que aportábamos por ahí esa energía. Después, ¿qué va a suceder en el mundial o qué expectativa? Quiero creer que vamos a llegar muy bien preparados porque es un ciclo que se empezó con mucho tiempo, que te diría que se siguió el ciclo del Mundial pasado. Felipe ya era parte del equipo, de entrenadores, él después pasó a ser head coach, se siguió un poco con la misma línea, agregando cosas nuevas. Entonces me parece que en años de preparación, desde que por lo menos me toca a mí estar, es el equipo que más años de preparación constante o en el mismo plan tiene. Después me acuerdo por ahí 2015, que yo era por ahí recién llegaba. Después pensando 2019, el cambio de entrenador ahí, no sé si fue un año y medio ante el Mundial. 2023 también, viste, cambio de entrenador a 2 años del Mundial. Hoy veo que es un equipo que viene con una línea de trabajo constante hace ya varios años. Entonces, me da mucha confianza de que el equipo va a llegar con mucha claridad y muy bien preparado, eso seguro, muy bien preparado. Después lo que pase en el Mundial, y ahí es un Mundial, es un Mundial, puede pasar cualquier cosa, pero sí estoy convencido de que es el año que los Pumas van a llegar habiendo hecho todo lo necesario para tener éxito.
Sí, y con respecto al grupo de liderazgo, creo que vos, a pesar de que ya hace un tiempo no sos más el capitán, em, hay un grupo de líderes por edad y naturales, más allá de Juli, que es el capitán hoy en día, y, y creo que se está formando un grupo de líderes más jóvenes, que también eso hace que al tener más líderes el equipo esté más plantado y más consolidado. ¿Cómo analizás hoy el liderazgo dentro del plantel, y cómo ves justamente esa adaptación de los nuevos líderes? Y es eso que acabas de decir vos, la verdad que es un equipo más maduro, que está consolidado, con jugadores que están hace mucho tiempo y que obviamente son líderes por trayectoria y demás, y con otros jugadores jóvenes, y algunos por ahí no tan jóvenes que también están hace mucho tiempo y hoy son líderes del equipo y súper importantes. Pienso en jugadores como Santi Carrera, Juan Chimalía, Marcos Kremer, son jugadores que por ahí son de una camada, si querés, próxima a la nuestra, a la de Julia, a la mía, a lo de los más grandes, pero que también tienen un montón de experiencia y son líderes súper importantes para el equipo. Entonces yo creo que un equipo también es tan fuerte como su grupo de liderazgo, empezando obviamente desde el líder principal, que es un head coach, pasando a los jugadores más grandes, al capitán, al grupo de liderazgo, y siento que en ese sentido somos un equipo que tiene mucha experiencia dentro de los jugadores por ahí también intermedios en edad, ¿no? Jugadores de 26, 27 años que hoy llegan con una experiencia tremenda. Y a vos dentro del proceso de tu etapa como capitán, previo también cuando a Agus Crevi le tocó dejar de ser, después pasaste vos y después pasó Juli, la verdad que te tocó una etapa de cambios y de movimientos. eh, Justamente ahora que Juli está hace un par de años y van a encarar un año o un año, más de un año con el objetivo del Mundial, ¿sentís que eso también está bueno tener estabilidad en cuanto al liderazgo del plantel, que el capitán sea uno y que no haya cambios ni ruidos alrededor? Sí, yo la verdad que en cuanto a la elección en sí del capitán, o sea, una cosa es el capitán, que es, creo que es elección del entrenador, y una cosa es los líderes naturales del equipo, que esos son cosas que se dan simplemente en el equipo. Yo creo que son, viste, no me gusta mezclar esas dos cosas. Yo creo que hoy tenemos un muy lindo grupo de liderazgo. Tenemos mucha estabilidad en cuanto a Juli como capitán también, pero va más allá de quiénes son los que el entrenador nombra como líderes o como capitanes o lo que fuese. Creo que por la experiencia que tiene el equipo hoy en sí, cada uno lidera en su momento. Tenemos líderes de line-out, líderes de defensa, líderes de manejo de juego, tenemos líderes, si querés, dentro del grupo, que manejan la energía del grupo. Eso creo que es lo que está, lo mejor que tiene nuestro equipo. Que más allá de si te toca eh, ser capitán o subcapitán o algún rol específico que te den de confianza que te den los entrenadores, sí tenemos un muy lindo grupo humano donde cada uno aporta lo suyo y en su momento le toca liderar. Y a vos como capitán en su momento, ¿te quedó alguna espina y algo que te arrepientas? ¿O es una etapa que ya cerraste, más allá de que está clarísimo de que tu acompañamiento a Juli como capitán y demás es indiscutible, pero a vos, en cuanto a tu etapa, ¿te quedó algo o alguna puerta por cerrar? No, creo que el capitán, como te digo antes, yo cuando me tocó ser capitán fue porque un entrenador eligió que yo sea el capitán en ese momento. Después mi forma dentro del equipo o mi manera de vivir el día a día dentro del equipo es el mismo desde que tengo 20 años hasta hace un mes cuando estábamos todos juntos en la ventana de noviembre. O sea, eso es algo que para mí sigue siendo todo igual. Después, obviamente, ser capitán es un honor, tiene un montón de cosas muy lindas, un montón de cosas también más difíciles, ¿no? El capitán tiene que estar siempre al servicio del equipo, hace un montón de cosas que por ahí el resto de la gente ni ve, como tener que estar en todos los post partidos y dar la cara, tener que hacer prensa todas las semanas, tener que estar en todos los nombramientos del equipo. Hay un montón de cosas que hace el capitán que es un montón de trabajo.
pero, pero más allá de eso, sacando toda esa parte de lado, creo que el día a día, por lo menos principalmente mío dentro del equipo, nunca cambió y no tengo nada que me arrepienta, sino todos son aprendizajes y sirven para el futuro. Me gustaría tocar dos temas más y ya vamos cerrando. Em, Justamente en la nota con Agustín hablamos mucho del referato y él me criticaba la inconsistencia del referato hoy a nivel mundial, no a los referees, sino al sistema. ¿Cómo analizás hoy el sistema del referato y cómo los afecta a ustedes como jugadores que les toque capaz una terna con un TMO? En un partido como les ha pasado en Irlanda o en Australia el año pasado en el Rugby Championship y que de repente se tomen decisiones que después son realmente inentendibles con un TMO que está avalando esa decisión. Sí, es la parte por ahí más difícil, te soy sincero, o por lo menos desde que soy jugador, hace creo que voy 13 14 años de rugby profesional, el rugby ha cambiado mucho. Y hay cosas hoy del rugby de hoy que son realmente frustrantes, que antes no pasaba para mí. Antes por ahí pasaban otras cosas que, no sé, te comías un golpe en un rack y nadie veía nada y te la tenías que bancar. Hoy en día no te pasa eso porque hay 200 cámaras, TMO, todo. Pero hoy te pasan otras cosas que la verdad que eh, son más frustrantes todavía. No sé, todas las semanas recibís, yo no, pero la reciben los entrenadores, si querés de alguna manera, informes de los referees diciendo perdón por esta, perdón por la otra, perdón esta, me equivoqué. Y después es cuando decís, yo entiendo que el referee puede tener un error o el TMO puede cometer un error porque obviamente son humanos igual que como todos, pero hay errores realmente que determinan si se gana o se pierde. Y hoy en día creo que hay muchos partidos que terminan determinados si se gana o se pierde por una decisión del referee. Nosotros creo que el año pasado, el año anterior, de los 12 partidos del año hubo 6 o 5 que se definieron en la última jugada. Y esos 5 hubieron 4 decisiones mal tomadas de un referee o una decisión eh, compleja. Entonces sí, estoy de acuerdo con lo que decía Agustín. Debe ser dificilísimo ser referee hoy porque cada 6 meses te ponen reglas nuevas y te ponen, tenés que hacer el foco en esto, tenés que hacer el foco en lo otro, tenés que referiar esto, referiar lo otro. Debe ser totalmente muy complejo. Es difícil jugar con el reglamento como jugador, son dos cosas distintas. Hay nada, ver qué es lo que interpreta el árbitro, mucha interpretación del árbitro en vez de reglas claras. Entonces, sí, es un poco frustrante. Pasa en todos lados. Acá en Japón es peor que en cualquier otro lado del mundo. Acá nosotros hace un par de semanas tuvimos dos amarillas y el lunes en la reunión dijeron, che, perdón, ninguna de las dos amarillas tendría que haber sido amarilla y jugaste con dos menos durante 20 minutos. Sí, decirte que obviamente podemos hablar, creo que es un tema para hablar mucho, obviamente como jugador y estando dentro del sistema hoy, prácticamente es palabra prohibida hablar del referato, pueden llegar a sancionar entre lo que fuese, pero la verdad que hoy creo que es la parte más frustrante para mí como jugador del rugby, es eso. A veces acá en Japón me toca mucho ser capitán también y tener un ida y vuelta con el referee. Intento prácticamente darle la menos bola posible porque es más frustrante que otra cosa. Em, Hace menos de 48 horas se confirmó la salida de Robertson de los All Blacks y vos sos el único jugador argentino que lo tuvo como entrenador. ¿Qué podés decir de él, más allá de que no creo que tengas demasiada data de lo que ha pasado y demás? ¿Qué opinión te merece? Sí, data tengo bueno, justo hablé hace poco con él porque me mandó un video del hijo que está volviendo de una lesión y está entrenando con la camiseta argentina de la selección de fútbol. Así que hablamos un poco y, bueno, me felicitó por el nacimiento de mi hijo que fue hace un par de días. Y nada, obviamente, justo había tenido la suerte que cuando el equipo jugó contra Canon acá, una semana antes de que arranque el torneo, estaba el entrenador de Jess Ryan, el entrenador de Forward, que está ayudando a Canon con el Scrum, y charlando un poco me contaba la presión que siente un entrenador de Nueva Zelanda, ¿no? Es como
si querés, para nosotros un poco más lo que pasa en el fútbol, ¿viste? Un equipo que la gente está acostumbrada en los últimos 20 años a ganar 9 de cada 10 partidos. Y de repente un año ganás 7 y es desastroso. Es por ahí el peor número en la historia de los All Blacks. Así que sienten mucha presión, ¿viste? Reciben mucho también de la prensa y de la gente y demás. Pero bueno, me imagino que es normal en la posición en la que está siendo head coach de un seleccionado como los All Blacks. Pero no mucho más, no mucho más, simplemente, obviamente, súper triste con la situación. Él, no yo. Y, y bueno, también yo creo que el rugby cambió mucho, ¿viste? Creo que el rugby ya no es lo que era antes, que habían 3 equipos que ganaban todos los fines de semana y el resto hacíamos lo que podíamos. Creo que hoy el rugby está mucho más competitivo. Tenés un ranking que se mueve un poco más, tenés equipos que antes no aparecían y hoy ganan. Si querés, hablando de los Pumas también, un equipo que hoy vamos a jugar contra Australia y que se espera que los Pumas le ganen a Australia o Inglaterra o jugar de igual a igual contra todos. Así que creo que el rugby es más competitivo que lo que era hace unos años y bueno, y por ahí están pagando un poco los platos rotos, ¿no? Sí, y más que los All Blacks siempre se vieron como la perfección desde afuera, siempre fueron como la mentalidad All Black y la conducta, la disciplina, y que les pase una cosa así me parece que no es normal, y más a tan poco tiempo del Mundial y a tan poco de Robertson haber asumido. Em, pero bueno, vos los viviste más de cerca en Crusaders y creo que Robertson siempre fue muy halagado por su forma de trabajar. En eso, si esa es la pregunta, Robertson fue el mejor entrenador que tuve y lo tuve durante toda una temporada y nunca aprendí tanto de rugby y admiré tanto a alguien a- en cuanto a lo rugbyístico. La verdad que me parece impresionante. Eso seguro. Después, hace un rato hablábamos un poco de Jaguares, de Super Rugby Américas y demás. Yo creo que Nueva Zelanda está con un tema que es ese, ¿viste? El tema de las franquicias, de que si no juegas en alguna de las franquicias de Nueva Zelanda eh, no puedes jugar para los All Blacks. En un rugby que hoy es mucho más competitivo en todo sentido, con un montón de equipos, con un montón más de jugadores, con jugadores que por ahí tienen opciones de irse a jugar afuera, con mejores contratos y tienen que tomar la decisión de si quedarse o no quedarse. Entonces, siento que es un momento de mucho cambio y por ahí Nueva Zelanda no siento, yo desde afuera y en mi humilde opinión, no creo que se estén adaptando a la velocidad de cómo está cambiando el rugby. Bueno, y para terminar la última, ¿qué le espera a Pablo Matera después del Mundial 2027? ¿Qué, tenés alguna decisión tomada? ¿Tu idea es seguir viviendo en Japón? ¿Puede ser una opción volver a Argentina? No, la verdad que no sé. De hecho, cuando pienso en el Mundial 2027, lo veo tan lejos, siento que falta un montonazo, ¿viste? Cada año es una maratón, todavía nos queda todo este año por delante, para recién después estar en año mundialista, así que no, obviamente hoy el norte o el objetivo es llegar a ese mundial, jugar ese mundial, eso es lo que tengo en la cabeza y lo que hace que me levante todas las mañanas. Pero qué va a pasar después, no sé. No sé, veremos cómo todo. Hay muchas cosas, muchas variantes. Y en cuanto al, si querés, pensando después del rugby, que no sé cuándo será, sí, creo que Argentina es el lugar en el que me gustaría vivir. Se extraña mucho, más estando en Japón. Nosotros venimos a Japón durante toda la temporada, nos quedamos acá, no es que vamos y volvemos, así que se extraña muchísimo a los amigos, la familia. Así que sin duda que nuestro lugar post-rugby va a ser Argentina. Bueno, Pablo, muchísimas gracias. Bueno, Lucho, un placer.